Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, donde quiera que estén. Bienvenidos a nuestro café científico-filosófico. Amigos, en esta ocasión hay un tema que quiero abordar. Está interesante, ¿eh? Les va a gustar. Es un tema que me ha inquietado desde hace tiempo. Resulta que desde que soy adolescente incluso, me ha inquietado a la cuestión religiosa, la cuestión cristiana en términos de la creación. Pero a su vez, también me he percatado que los científicos, los físicos, los químicos, incluso biólogos, pues tienen otra narrativa acerca de la creación. Así que parece ser incompatible en cierta medida, aunque no para todos. Es decir, hay cristianos y católicos que consideran que la Tierra se formó conforme lo han narrado los científicos, pero también hay quienes piensan que no es así, que hay que hacerle caso literalmente a lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver cómo analizar esto desde una perspectiva que seguramente es interesante, pero también no cualquiera se atreve a hacerlo por no discutir. Este episodio te va a gustar, así que bienvenido. Vamos a ver. Si nosotros decimos que creemos en que la Biblia es correcta, es la palabra de Dios, y la leemos literalmente, podemos encontrar pasajes que en primera instancia diría uno, pues sí, realmente la Tierra no puede tener más de 10.000 años. Este episodio nos va a servir para dos cosas. Una, para saber que debemos leer la Biblia con un sentido que los mismos arqueólogos, teólogos, historiadores han hecho, que es saberla interpretar, utilizando herramientas que ellos consideran que son metódicas, es decir, no todo es literal, entre comillas. Vamos a tratar de entender también qué es eso de literal, porque como que también siento que siempre ha estado abierto y no se logra enfocar bien su concepto para poder saber de qué se está hablando. Entonces, herramientas metódicas que utilizan los estudiosos de esto, como la hermenéutica, la exégesis, la filología, los documentos, toda esa serie de herramientas para conocer la verdad de hace miles de años, de los que escribieron la Biblia y cuál era la intención de decir lo que dice, pues nos ayuda a tener una confianza, ¿verdad? Precisamente de la palabra de Dios escrita ahí. Entonces, fíjense, vamos a analizarlo entonces ahora de una forma como se lee, ¿no? Como se puede leer, y de una forma como se debiera leer. Una cosa es lo que han hecho algunos a la hora de leerla e interpretarla, y otra cosa es utilizar también la información que se tiene de los descubrimientos científicos para ver dónde existe la contradicción, dónde existe la incompatibilidad. Entonces, vamos a aprender un poquito a manejar esto. Este reto que tenemos muchos de acercarnos a precisamente las escrituras y saber qué es lo que están diciendo, pero separando la cuestión literal, y por literal ahora voy a decir la cuestión física, o sea, de que físicamente haya sido como se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, si dice Dios que se creó en un día, o sea, está hablando físicamente de un día, eso vamos a entenderlo por literal, pero también hay que separarlo de lo metafórico, hay que separarlo de lo figurativo. A la hora de leer podemos estar leyendo poesía, incluso partes son poéticas. Todo esto requiere de un reto de todo aquel que se quiera acercar a las escrituras. No es nada más así leerla y ya la entendiste. Lo digo por experiencia propia, porque la primera vez que la leí toda, bueno, ok, algo habló ahí mi conciencia, el espíritu mismo se manifiesta de alguna manera, pero hay que volverla a leer. Y quienes saben de esto, quienes la han leído, saben que no es suficiente leerla 2, 3 veces. Y siempre se aprende algo nuevo. Entonces, eso es lo que quiero transmitir un poquito, de que hay en toda la Biblia pasajes que sí se leen con interpretación física, pero también metafórica, poética, figurativa, de enseñanzas morales, éticas, y algunas también físicas, datos, pero no todo es así. Eso es por un lado, ese es el reto, y lo digo por mí, porque no soy teólogo. Y por otro lado, también quiero que aprendamos y entendamos hasta cierto punto cómo es que se calcula la edad de algo porque sí se dice, ¿no? A ver, ¿cómo pueden saber que el universo tiene 13.800 millones de años si no estuviste ahí? Pues no estuvimos ahí hace 13.000 ni hace 10.000 años. Y sabemos cosas
hasta cierto punto de lo que ocurrió hace 10.000 años, aquí y a lo mejor en otras partes del universo, o ayer incluso, fíjense, hasta para lo que ocurrió ayer no es tan fácil, por la cantidad de información que hay, por la cantidad de falsa información. Entonces siempre se requiere de una destreza, de una serie de habilidades de cada ser humano, y más ahorita con todo esto que está habiendo de inteligencia artificial, que están generando notas o incluso imágenes, videos, y se indistinguen de la realidad física, y ya nos tragamos una noticia que no es así. Así que el reto está bueno, amigos. Entonces vamos a hablar de esas cosas y aprender un poco de física, seguir aprendiendo un poco de ciencia y de teología. ¿Qué les parece? Muy bien, amigos, entonces fíjense, si nosotros empezamos a utilizar cierta lógica para leer la Biblia, y dice, vamos a suponer, premisa 1, las escrituras son infalibles. Premisa 2, lo que Dios dice en ellas es verdad. Conclusión, como la Biblia dice que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas en 6 días, y un día son como 1000 años, entonces, tanto la tierra como todas las cosas, o sea, el universo, no pueden tener más de 10.000 años. Eso es una forma literal, entre comillas, literal. Yo me he preguntado eso, ¿por qué? ¿A qué se refieren con literal? Se refieren a físicamente en este caso, creo yo, ¿verdad? Está hablando literal salvo lo del día, porque también en otra parte de la Biblia dice que un día son como 1000 años. Y en eso se agarran algunos cristianos para poder concluir, sin hacer más estudios, sin hacer más análisis y sin creerle a los científicos. Entonces dicen que así debe ser tierra joven. Ahora, vamos a ver esto. Las premisas sonan bien. Obviamente el cristianismo está basado en esos axiomas. Las escrituras son infalibles y Dios habla por medio de las escrituras. Por lo tanto, lo que diga ahí pues debe ser correcto. Pero ahora, lo que dice ahí es lo que leemos nosotros. Y aquí permítanme decirles, para no estar manejando muchas palabras, simplemente me voy a enfocar como literal a lo que es físico y como metafórico a lo que no es físico, para nada más manejar esas dos palabras, metáfora y física. Y por metáfora a veces podemos entender algo figurativo, algo poético, una enseñanza, para no meternos más en y hacerlo más complicado este video, pero para este propósito didáctico lo voy a manejar de esa forma. Entonces fíjense, aquí en Génesis yo veo dos formas de narrarlo. En Génesis 1.3 Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego en Génesis 1.4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué vemos aquí? Hay un procedimiento, o una acción lleva a otra. Y luego en Génesis 1.5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí vemos una combinación de cosas que ocurrieron que pueden determinarse como físicamente reales y otras como metáforas. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetos físicos aquí? Pues serían la luz, el día y la noche. Son acciones que repercuten de forma física. Pero cuando las escrituras dicen, y Dios dijo, sea, esa frase, y Dios dijo, sea, ¿qué es? ¿Es algo físico o es algo metafórico? Si es algo físico, estamos hablando de sonido. Cuando alguien dice algo, o sea, hablado, es como ahorita, es un sonido que se propaga porque hay una, en este caso, el aire. Ese que está el aire, que tiene moléculas y que pues, vibran y llega al aparato este, que está enfrente de mí, que a su vez decodifica la señal para que ustedes oigan mi voz o una imagen de mi voz. Ahí está la parte física, pero obviamente aquí no podemos leer literalmente, o sea, no podemos decir que esa parte, y Dios dijo sea físico, no, es metafórico. Pero no por metafórico quiere decir que no haya sido real o que no haya sucedido. Ojo, aquí ya me cuesta menos trabajo por lo que hemos platicado en este café, que la realidad está compuesta de 3 caras. Y entonces, el caso metafórico, que en que cuando se dice Dios dijo sea, no puede ser físico, porque ya dijimos que lo físico nosotros lo detectamos por medio de dispositivos. ¿Y quién tenía ahí un dispositivo? O aún así, haciendo la abstracción, pues no había nadie. Entonces no puede ser alguien que pudiera medir la voz. Pero se entiende desde un punto de vista metafórico o incluso abstracto. Y no por eso es irreal, no, es muy real. Ahí está la primera, el primer análisis que quiero que veamos. Que no puede ser físico cuando dijo, y Dios dijo sea. Es algo metafórico. Y luego viene la luz. La luz ya es un ente físico. Bueno, y se crea la luz. Eso sí se puede medir. Son fotones, son ondas electromagnéticas. Así que eso que fue metafórico y que crea lo físico, en total viene una verdad. Una verdad
dentro de este contexto bíblico, dentro del contexto teológico. Pero sigamos, amigos. A la hora de estar leyendo la Biblia, obviamente van a haber interpretaciones que hagan cristianos evangélicos que sí creen que la tierra es plana y la pueden defender, porque eso se puede lograr también a la hora de leer pasajes diferentes de la Biblia. Pero la Biblia en sí no dice de manera explícita que la tierra sea plana o redonda. Pero quien quiera defender que la tierra es plana o redonda tiene argumentos, porque hay versículos que evocan a una tierra plana o redonda. Les pongo algunos ejemplos. ¿Qué dice Isaías 40:22? Habla del círculo de la tierra y no corresponde necesariamente a una esfera. O sea, cualquier matemático sabe que un círculo está en el plano. Y eso es lo que creen algunos terraplanistas, que es un plano, un círculo, pues, porque así lo dice Isaías 40:22. Y ese es un buen argumento bíblico para armar la narrativa de que la tierra es plana. ¿Por qué? Porque este es también algo que me parece muy interesante. Actualmente, alrededor de 160 millones de personas en el mundo creen que la Tierra es plana y la defienden la idea, con argumentos que ellos han construido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Apocalipsis 7:1? Bueno, ahí menciona los 4 ángulos de la Tierra. Pueden implicar que la Tierra tenga esquinas, como en un plano. Daniel 4:10 y 11 describe un árbol visible desde toda la tierra. Uno podría pensar que es una forma de entender que es plana, si lo leemos físicamente o literalmente. También hay algunos versículos que podrían evocar para defender la tierra esférica, o como cuál, Job 26:7, que dice que cuelga la tierra sobre la nada. Esta imagen puede considerarse sorprendente, ¿Por qué? Porque a la hora de decir que cuelga de la nada, ya no tienen una visión, cuando se escribió esto, como lo tenían en aquel entonces otras culturas, donde consideraban que la tierra estaba sostenida ya sea por animales o un atlante, ¿no? Aquí no, nada la sostiene. Eso es interesante, que hayan tenido ese tino, entre comillas. Pero bueno, entonces puede ser plana o puede ser circular, pero no lo dice con claridad Job 26:7. Sin embargo, echan mano otra vez de Isaías 40:22, donde habla del círculo de la tierra. Pero nuevamente, si realmente Dios hubiera querido que se supiera que la tierra era redonda, o quisiera dar ese dato, lo hubiera dicho con claridad, hubiera hablado de la esfera, no del círculo. Topológicamente son diferentes, geométricamente son diferentes. Pero bueno, ahí está el debate, ¿verdad? Y bueno, respecto al hecho de que la creencia en una tierra plana, o sea, un pequeño porcentaje de los evangélicos y protestantes tal vez crean que la tierra sea plana, pero la inmensa mayoría sí cree que sea redonda. Y esto, bueno, como lo dije, puede sustentarse con algunos versículos por ahí y está en armonía en este sentido con la Biblia. Pero ¿qué pasa en el caso entonces de la edad de la tierra? Ahí es donde sí hay una polémica. Parece ser que más o menos un mitad y mitad de evangélicos piensa que es joven, y más o menos la otra mitad piensa que sí es vieja. Pero bueno, los argumentos, ¿cuáles son? Ahí va, vamos a ver. Si tú crees que la Tierra es joven, dinos por qué. Y ahorita les voy a explicar por qué debiéramos con toda confianza pensar que sí es más vieja de lo que se ha pensado, incluso por los intelectuales, como vamos a analizar. Tenemos el caso de la edad de la Tierra. Es de 4.000, se dice que es de 4.500 millones de años aproximadamente. ¿Cómo saben los científicos que esta es la edad? No es una cantidad que haya surgido de la manga. Parece ser, por los diferentes tipos de pruebas que han realizado, que sí son alrededor de 4.500 millones de años. Una de ellas es la datación de ciertos materiales radiactivos. Es decir, hay materiales que tienen una cierta vida media. Todos sabemos, ya lo hemos mencionado aquí, existe la fuerza fundamental débil. Hay 4 fuerzas fundamentales. Una de ellas es la débil, causante del decaimiento de las partículas. Las partículas en general pues pueden decaer. ¿Qué significa decaer? Pues desintegrarse. Es decir, el protón, neutrón, los mismos átomos pueden convertirse en otras partículas. Por ejemplo, el neutrón, si está solo, decae. Se convierte en protón, electrón y en un neutrino. Los átomos, entre más cantidad de partículas en el núcleo, y por partículas en el núcleo me refiero a los protones, neutrones, conforme aumenta lo que es la masa del núcleo, se vuelve más inestable el elemento químico.
De manera que, por ejemplo, el carbono tiene 6 protones, es lo que lo caracteriza como elemento químico. Sin embargo, hay isótopos de carbono, es decir, puede haber carbono 12, carbono 14. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo. Si hay 6 electrones, entonces el carbono está neutro. Está el isótopo carbono 14, que quiere decir que hay 6 protones y 8 neutrones. Y sigue siendo carbono. Entonces, ¿quién es más inestable? El carbono 14 por ser más másico. Y así, conforme vaya aumentando la cantidad de protones y neutrones en el núcleo, el átomo es más inestable. ¿Qué pasa con el uranio? El uranio es un elemento químico con 92 protones. Sin embargo, puede tener demasiados neutrones. El uranio 238 tiene 146 neutrones, mientras que el uranio 235 tiene 143 neutrones. Hay materiales que contienen uranio, hay rocas que contienen uranio. Hay materiales que no contienen uranio, por ejemplo, el zircón. Entonces, el uranio, al ser inestable, se desintegra, se descompone en otros elementos como el plomo. Particularmente el uranio 238 se descompone en plomo 206, donde el plomo es un elemento químico con 82 protones y 126 neutrones. Y entonces, bueno, el uranio, entre la desintegración que se lleva a cabo, entre otras cosas, pues emite partículas alfa, es decir, núcleos de helio, que son 2 protones y 2 neutrones. Pero se forma también el plomo 206. Y esto es un decaimiento. Este decaimiento se hace a un ritmo constante, que es lento, podríamos decirlo. Es lento, tiene una vida media. Es decir, si un material tiene una cierta cantidad de uranio 238, ese material va a tener la mitad de uranio 238 dentro de 4.500 millones de años. ¿Y cómo se sabe? Bueno, es una forma estadística de hacerlo. Pero ¿cómo se hace? Es que ya existe la técnica para poder contar cómo se van desintegrando los átomos, átomo por átomo de uranio. Solo hay que ver dentro de una cantidad concreta en un material, por decir de 100 átomos, dentro de un cierto tiempo cuánto queda. Entonces, a través de una fórmula matemática podemos ver los miles de millones de átomos que pueda tener ya todo un trozo de material, cuánto le llevaría a tener la mitad de esa cantidad. Y precisamente los investigadores han llegado a la conclusión de que sí son 4.500 millones de años, con precisión 4.470 millones de años. Particularmente se utiliza un material que se llama zircón en rocas viejas, y se sabe que el zircón, cuando se forma, no deja que entre plomo. El zircón está, al momento de formarse, hecho de, entre otras partículas, de uranio. Sí deja entrar el uranio, forma parte del mineral zircón. Cuando se busca en las rocas viejas, las más viejas que se encuentren, y se detecta zircón, se observa cuánto plomo hay. ¿Qué significa? Pues que ha estado degradándose o desintegrándose el uranio en plomo. Y han visto que queda precisamente la cantidad correcta que indica que le tomó 4.500 millones de años en formarse en esas rocas viejas de nuestro planeta. Ahí está. Esa es una forma física de medir la edad de las rocas más viejas de nuestro planeta. Pueden decir, a ver, pero ¿no estará equivocado? No. ¿Realmente no hay alguna forma de compararlo con otras mediciones? Sí, los meteoritos. En este caso están las llamadas condritas. Han podido capturar ciertos materiales que caen del espacio, porque en la Tierra han estado entrando y siguen entrando piedras, rocas, generalmente pequeñas. Y cuando llegan al suelo, si no es que fueron quemados por la atmósfera en su transcurso para llegar al suelo, aquellos que logran rescatar observan sus propiedades físicas y químicas. En este caso, se considera a las condritas y se observa que hay plomo ahí. De hecho, también se ha considerado a través de los modelos estelares una cierta cantidad de plomo que debió haber tenido todos estos materiales al inicio del sistema solar, es decir, cuando estaba en formación. Entonces ese es el plomo inicial, y a través de otro material que tienen las condritas, la llamada trolita, que es un sulfuro de hierro, no permite el paso de uranio, pero sí atrapó el plomo inicial. Así que también a través de puras fórmulas sencillas, es decir, considerando el plomo inicial que debía tener el sistema solar, más la cantidad de plomo en estas condritas a lo largo del tiempo, debido a que las condritas atraparon uranio, pero las trolitas no tienen uranio.
Entonces, tomando en cuenta estas variables, se puede estimar a través de la detección actual la cantidad de uranio y de plomo nuevo que se construyó o se obtuvo después del inicio. Resulta que esas condritas tienen alrededor de también 4.500 millones de años. Entonces, pues como vemos, amigos, han estado muy escépticos los mismos investigadores respecto a la edad de la Tierra y tienen que estar haciendo cálculos, estar haciendo observaciones, construir dispositivos como precisamente los espectrómetros de masas para contar la cantidad exacta de uranio y de plomo que tienen estos minerales y rocas, estimar así una edad de la Tierra e incluso del sistema solar, porque todo este tipo de información les ha permitido construir un modelo y que ya se ha observado, que es el de los protoplanetas o la acreción en la formación de los discos, primero a través de una nube interestelar de polvo que a su vez viene de las explosiones de supernovas. Entonces queda bien la idea hasta ahora de que el Sol y los demás planetas se formaron al mismo tiempo. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, el Sol, por ejemplo, es otro reloj. Sabemos cuánta luminosidad tiene porque lo detectamos la cantidad de radiación por centímetro cuadrado. Sabemos el tamaño, sabemos la masa, conocemos la ley de gravitación y estas matemáticas y datos que se tienen actualmente del Sol permiten estimar cuánto tiempo ha estado emitiendo radiación, cuánto hidrógeno tiene. Son variables que se conocen y que se pueden usar para saber cuánto tiempo ha estado emitiendo. Y resulta que pues es alrededor de 4.500 millones de años también. Esos cálculos los hacen los físicos porque es un ejercicio para poder determinar el equilibrio que tiene el Sol. Tiene un equilibrio termodinámico entre la fuerza gravitacional que lo empuja hacia el núcleo, pero también el calor debido a la radiación, debido a las explosiones en el núcleo que lo hacen querer explotar. Entonces, tanto la fuerza hacia afuera como la fuerza hacia adentro hace que esté en equilibrio y tenga un radio estable. Y es un reloj. ¿Cuánto tiempo ha llevado? Bueno, antes la gente pensaba que debió tener mucho menos tiempo porque no sabían cómo se generaba la energía ahí. Hasta que se conoce ya, pues la fuerza débil, la fuerza nuclear fuerte y cómo hay tanta energía en el átomo como para darle esa luminosidad que tiene actualmente. Y respecto al hecho de que el universo sea más viejo de lo que pensaba y de lo que algunos creían que tenía el universo, contrario a lo que literalmente se quiera pensar a la hora de leer las escrituras, se sabe actualmente que debe tener como 13.800 millones de años. ¿De dónde sale esa cifra? Bueno, sale de la observación por el astrónomo Edwin Hubble en 1929, cuando se percató de que habían galaxias que se estaban alejando a una velocidad impresionante de la nuestra. Esto fue un gran descubrimiento, un gran hallazgo, un quiebre en nuestra comprensión de las dimensiones de nuestro universo. ¿Por qué? Porque antes de Hubble, la gente creía que el universo no iba más allá del tamaño de nuestra galaxia. El universo debía medir 100.000 años luz de diámetro, que es el tamaño de nuestra galaxia. Pero cuando Hubble encontró que habían galaxias, habían ciertas regiones de lo que observaba él con su telescopio a través del efecto Doppler, entonces calculó muy bien Edwin Hubble la velocidad a la que se alejaban las galaxias de la nuestra. Y entre más alejada estuviera la galaxia, se multiplicaba la velocidad de alejamiento. Entonces, conociendo estos datos, la velocidad de expansión, la distancia en la que se encuentran las galaxias de la nuestra, se puede ver cuánto tiempo le tomó al universo haberse alejado, así, haberse expandido y ver lo que vemos actualmente con ese tamaño. Bueno, pues resulta que los cálculos dicen que debieron haber pasado 13.800 millones de años. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes el universo estaba en un punto. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, a quien se le vino la revelación de esta idea fue a un clérigo llamado Georges Lemaitre, que publicó 2 años antes del descubrimiento de Hubble que el universo comenzó como una bola o un huevo primordial, ¿no? Es decir, ahí estaba todo concentrado en una región muy pequeña, pero que no es que se le haya ocurrido también así por una intuición nada más, sino porque se agarró la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que a la hora de resolver esa ecuación da como resultado que el universo no es estático, sino que se expande. Y nuevamente, esas mismas ecuaciones, que en realidad son 10 ecuaciones, pues Georges Lemaitre encontró que el universo se expande, y si se expande quiere decir que antes estaba más
contraído. Y así se fue hasta la pregunta de ¿cuánto tiempo entonces habrá pasado desde que estaba en una región demasiado pequeña? Y es precisamente 13.800 millones de años, mis estimados. Bueno, entonces todo va encajando para percatarnos de manera consciente y de manera confiable con los datos que tenemos, con los conocimientos que tenemos de la física moderna. Lo está avalando, los cálculos, los resultados de las ecuaciones que funcionan súper bien. Por eso tenemos la tecnología que tenemos. O sea, una consecuencia de la mecánica cuántica, de la relatividad general, principalmente es esto que estamos viendo aquí, la tecnología. Entonces, pues si todo esto parece así, si algo camina como pato, tiene cola de pato, pico de pato y hace cuac cuac, ¿qué es? Pues ni modo que un conejo, ¿verdad? Entonces, amigos, ¿qué lección nos deja este análisis, estos conocimientos respecto a lo que es ese debate? ¿Qué es más factible de comprender a la luz de las escrituras? ¿Que la Tierra y el universo son más viejos de lo que se creía, o que realmente hay que interpretar, como lo dicen algunos, que no es así, que no le hagamos caso a estos datos, a estas evidencias, a estas observaciones? Porque cuando uno dice, el universo no puede tener más de 10.000 años, al mismo tiempo están diciendo que no puede tener un tamaño que rebase los 10.000 años luz. En Génesis 15:5, Dios le dice a Abraham que intente contar las estrellas en el firmamento y que así sería la descendencia que le iba a dar. O sea, como insinuándole que pues iba a estar difícil contar tanto. Veía que eran incontables. Y eso que es un pedacito del cielo ya, lo que podemos ver. Porque en aquel entonces no había telescopios. Pero resulta que es muchísimo más que eso. Estamos hablando de que nuestra galaxia tiene alrededor de 200.000 millones de estrellas. Y eso es la nuestra. Y sabemos que tiene 100.000 años luz. ¿Qué quiere decir eso? Que a la luz le toma 100.000 años llegar de un extremo a otro. La galaxia más cercana está a 2 millones de años luz. ¿Qué quiere decir? Que tardaríamos 2 millones de años en llegar a ella. Pero ya llegó la luz. Entonces, ¿cómo puede defender esto alguien que piense que no tiene más de 10.000 años la Tierra y el universo? Bueno, hasta donde sabemos, es muchísimo más grande de lo que pensábamos. Bien. ¿Por qué me inclino a pensar que esto es más correcto que otra cosa? Bueno, son cantidades muy grandes, la verdad, fáciles de decir, difíciles de entender con nuestra mente. ¿Qué les dice esto, amigos? Bueno, pues que tenemos a un Dios muy grande, ¿no? Más grande de lo que pensamos. Y que en el Génesis, cuando se va explicando la creación, también vimos que hay procesos que Dios mismo usa a la hora de hacer las cosas. Pero el querer verlo que los usa en un día es, bueno, algo contradictorio a lo que se observa. Y aquí el problema es que nosotros somos los que observamos eso, no es que Dios lo observe así. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo y del espacio. Bueno, es omnipresente, o sea, está en todo el tiempo y el espacio de nosotros, pero también rebasa o ha creado el mismo tiempo y el espacio. Y sabe lo que pasa en cada punto de ese entretejido espacio-temporal. Entonces, amigos, yo creo que esto es más compatible teológicamente, es decir, que la misma omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia se observan en tanto espacio y tanto tiempo que hemos medido para lo que es el universo. Y uno podría decir, pero ¿para qué tanto espacio? No se observa más vida, por ejemplo, más actividad consciente, más civilizaciones. Entonces hay quienes no pueden creer que sea así. Tal vez sea un espejismo, una especie de simulación. Bueno, puede ser, pero ¿cómo lo demuestras? Entonces, hasta ahora sabemos eso, que es demasiado grande, demasiado tiempo, que Dios es el dueño del espacio y tiempo, que nosotros por ser seres con masa, pues así medimos las cosas. Pero miren, en el caso de la luz, si tú fueras fotón, ¿cuánto tiempo te toma en llegar de la galaxia más cercana a la Tierra? Nada. El fotón no le toma tiempo, y eso lo sabemos muy bien por la relatividad general. Alguien que pudiese viajar a la velocidad de la luz no le tomaría nada. Pero bueno, nada puede viajar a la velocidad de la luz. Cuando algo tiene masa, no. Siendo fotón, una perturbación electromagnética no siente el tiempo y es energía. Si Dios es esa energía, tampoco siente el tiempo. Entonces lo que vemos nosotros, que parece que le tomó tiempo, pues no es nada para él. Y dime tú qué piensas sobre este tema. Espero que te haya ayudado en algo, y
Si tienes algún comentario, adelante, estoy abierto a escucharlo, a leerlo. Si crees que esto ayuda a alguien, este tipo de temas, por favor compártelo. Yo soy Hermilo Sánchez Cruz. Y no dejes de estudiar ni la ciencia ni las escrituras, porque posiblemente tú vayas a ser el próximo George Lemaitre del siglo XXI y medio.